Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos entonces a compartir lo que es la temática en el día de hoy, cuando ya son las 20 horas con 26 minutos, en este nuestro estudio bíblico Palabras de Vida. Y como dije en la primera parte, vamos a terminar con la serie de programas que tienen que ver con las costumbres y los usos en las tierras bíblicas. Estoy seguro que usted va a aprender algo bien interesante en el día de hoy, como han sido todos los jueves del mes de septiembre. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la educación de los jóvenes hebreos, la educación de los jóvenes judíos. ¿Cómo es la educación? ¿Cómo era la educación en el tiempo de la Biblia? Y vamos a partir primero con las escuelas de Ur, cuando Abraham era un niño. Ustedes saben que Abraham salió de Ur de los caldeos, de allá de los babilónicos, de allá. Y esto es lo primero que vamos a aprender en el tema de hoy, que es la educación de la juventud. Las escuelas de Ur cuando Abraham era un niño. Imagínense, esto es bastante nuevo, por lo menos yo ahora preparando el material aprendí cosas que yo no sabía porque no las había oído antes. Así es que me imagino que a ustedes les debe pasar algo parecido que a mí. Bueno, veamos entonces cómo eran las escuelas en la época de Abraham, cuando Abraham era un niño. Se han hecho descubrimientos de escuelas en la ciudad de Ur de los caldeos, en que Abraham pasó parte de su juventud. En Ur de los caldeos, de allí Dios lo sacó a Abraham, pero antes él pasó su juventud allí. Se descubrieron varios ladrillos de arcilla. Se hicieron descubrimientos arqueológicos y ahí habían ladrillos de arcilla que muestran algunas de las materias que se enseñaban en esas escuelas. No habían cuadernos, por supuesto, pero sí habían ladrillos de arcilla donde están allí las lecciones de vocabulario y dictado que tenían las escuelas en la época de Abraham, allá en Ur de los caldeos. También en esos ladrillos de greda, de arcilla, habían materias de matemática. ¿Saben ustedes que se han encontrado ladrillos de greda donde están las tablas de multiplicar? Estaban ahí escritas en esas tablillas. También habían ejercicios de raíz cuadrada y raíz cúbica. Eso que a uno le pasan aquí en la enseñanza media, ya en la época de Abraham, en Ur de los caldeos, habían escuelas que las enseñaban. También habían lecciones de geometría. Fíjense, mis hermanos, en gramática había de ejemplos, por ejemplo, la conjugación de los verbos. Todo eso está registrado en ladrillos de greda, de esa época cuando Abraham era joven. Estamos hablando hace muchos años atrás. Hermano, todo esto nos da a entender una cosa, que Abraham venía de una ciudad muy civilizada. Los caldeos eran muy civilizados, puesto que estos ladrillos de arcilla dan prueba de que había mucho conocimiento. Y sin duda que Abraham asistió a alguna de estas escuelas. Estamos hablando por allá por el año 2000 antes de Cristo, en la época de Abraham. Bien, eso pasó en la época de Abraham. Vamos a las escuelas, en el punto número 2, a las escuelas de Egipto cuando Moisés era joven. Fíjense, las escuelas cuando Moisés era joven. Y hay un verso ahí que está en Hechos capítulo 7, verso 22. ¿Y cómo dice el verso? Y fue enseñado Moisés. Está hablando de la educación de Moisés.
y fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Parece que Moisés fue un hombre muy instruido en Egipto, en el imperio egipcio, porque dice el texto, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Bueno, ahí está la educación de Moisés. La tradición nos dice que Moisés concurrió a la escuela del Templo del Sol en Heliópolis. Eso dice la tradición, que Moisés concurrió a esa escuela del Templo del Sol. Fue allí donde Moisés aprendió a leer y a escribir. Estamos hablando de Egipto, porque allá se crió Moisés desde pequeño. Seguramente recibía lecciones de aritmética y de geometría. Los egipcios, ustedes saben la sabiduría, hermanos, de los egipcios. Ellos ya conocían la aritmética y la geometría. Los egipcios también estudiaban la astronomía y la arquitectura. Si es cosa de ver las pirámides de Egipto nomás, para darse cuenta de la inteligencia y del saber que había en el imperio Egipto. También tenían conocimientos de la ciencia médica y dental y conocían la anatomía y la química. En los hallazgos arqueológicos que se han hecho, se ha descubierto todo esto. Los egipcios también tenían conocimiento de los metales, porque ellos tenían minas de oro, minas de cobre y estaban familiarizados con el uso del hierro y la manufactura del bronce. Ellos ya manejaban todo esto, los egipcios, y Moisés se educó y se formó en esos colegios. La música también la consideraban como una materia importante en las escuelas egipcias. Moisés debe haber tenido una cultura muy amplia, considerando todas las cosas que sabían los egipcios. Hablamos algo de la educación en los colegios de Abraham, en Ur de los Caldeos, y ahora hablamos acerca de la formación en los colegios de Egipto. Bueno, ahora hablemos cuál era la educación de los jóvenes bajo la ley de Moisés, porque hoy estamos hablando acerca de la educación de los jóvenes hebreos y judíos. Hermanos, debo decir esto, la obligación de educar a los hijos, estoy hablando bajo la ley de Moisés, había sido delegada por la ley de Dios a los padres hebreos. Los padres hebreos eran los responsables de educar y de formar a los jóvenes hebreos y judíos. El hogar debía ser la escuela y los padres debían ser los maestros que enseñan a los hijos. ¿Sabe lo que dice, hermanos queridos, el texto de Deuteronomio capítulo 6? Del verso 6 al verso 9. Mire, leamos todos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. ¿Se dan cuenta entonces que la obligación de educar y de formar a los jóvenes hebreos y judíos era de la familia, especialmente del padre? ¿Saben ustedes que cada séptimo año, en la fiesta de los tabernáculos, el sacerdote leía la ley a todo el pueblo, para que todo el pueblo aprendiera la ley de Dios daba a Moisés? De esa manera también los sacerdotes y los levitas eran maestros, se dedicaban a enseñar y el pueblo debía aprender, especialmente la ley de Moisés. Luego se levantó una orden de profetas, principiando por Moisés, quienes fueron maestros también de los jóvenes.
¿Saben, hermanos queridos, que fueron desarrolladas por esta orden de profetas escuelas especiales para el entrenamiento de los jóvenes profetas? Así es que ya estamos hablando de la formación de los jóvenes en esta escuela de profetas. Hablemos acerca de las escuelas de profetas entonces. Samuel tuvo la inspiración de formar una escuela de profetas, donde los jóvenes se entrenaban para enseñar la ley de Dios al pueblo, porque al pueblo había que formarlo en la palabra de Dios, y para eso los sacerdotes y los levitas lo tenían que hacer y aprender, y se formó una escuela de profetas para que lo hiciera. Había una de esas escuelas en la ciudad de Rama que la presidía Samuel. Parece que había otra escuela en Gilgal, donde Samuel lo menciona en Primera de Samuel capítulo 10, verso número 10. Dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas. Aquí está la escuela de los profetas, hermanos, que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Entonces, había en una escuela de profetas también que se dedicaban a enseñarle a la gente. Sin duda, estas escuelas eran para la enseñanza y el estudio de la ley y la historia de Israel, cultivando también la música y la poesía sagrada. Qué importante e interesante lo que estamos viendo hoy, lo que tiene que ver con la formación en los colegios, tanto en el tiempo de Abraham, de Moisés y ahora bajo la ley de Moisés. Hermanos, a estos jóvenes se les enseñaba mental y espiritualmente para que estuvieran capacitados para enseñar al pueblo. Ellos eran como los profesores, eran como los maestros, que ellos aprendían y eran educados para luego enseñarle a los demás. Vamos con otro punto más, el número 5, las escuelas de las sinagogas cuando Jesús era niño. Vimos del Antiguo Testamento, pasando por Abraham, Moisés, la ley mosaica, y ahora nos vamos al tiempo de Jesús. Las escuelas cuando Jesús era niño. Hermanos, cuando Jesús creció hasta convertirse en un joven, concurría a la escuela de la sinagoga en la villa de Nazaret. Él tenía que ir a la sinagoga todos los sábados y también iban en la semana. Los niños judíos eran enviados a esta escuela desde que tenían 5 años. Desde los 5 años, como hoy día son los prekinder, la educación parvularia. Desde esa edad ya los judíos tenían que ir a la sinagoga. Los alumnos se sentaban en el piso en un semicírculo frente al maestro, al rabí. Y el rabí les enseñaba. Jesús tuvo que haber ido también porque era un niño judío. Cuando los niños tenían 10 años, la Biblia era su texto, la ley de Dios. La ley, el Pentateuco, los profetas y los escritos eran los textos que los niños tenían que aprender. A los 10 años, entre los 10 y los 15, la ley tradicional era la más importante que tenían que estudiar, entre los 10 y los 15. Después que pasaban los 15 años, estudiaban la teología del Antiguo Testamento. ¡Qué tremenda formación bíblica tenían los judíos, los hebreos! El estudio de la Biblia comienza con el libro de Levítico. Para ahí comenzaban. Luego, otros pasajes del Pentateuco. Luego seguían con los profetas. Y finalmente, las demás escrituras. Así es que los niños desde los 5 años tenían que estudiar en la sinagoga y aprenderse la ley de Dios. Vamos al punto número 6, la escuela rabínica en los tiempos de Pablo. Vamos a ver los tiempos de Pablo. Hermanos, en tiempos de Pablo había 2 escuelas de teología rabínica. Eran 2. La escuela de Hillel, a la que Pablo asistía en Jerusalén, y la escuela de Shammai,
había dos escuelas rabínicas. La escuela de Hillel ponía un énfasis tremendo sobre las tradiciones orales de los judíos. Saulo de Tarso fue a Jerusalén para principiar su entrenamiento bajo el gran maestro. ¿Saben cómo se llamaba el maestro de Pablo? Gamaliel. Pablo se graduó en esta escuela y vino a ser el típico rabí fariseo. Quiero leer un texto bíblico donde Pablo habla acerca de su formación y de sus estudios. Y dice el apóstol Pablo: yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios como vosotros sois hoy. Dice eso en el libro de los Hechos, capítulo 22. Entonces, el apóstol Pablo también se formó a los pies de Gamaliel en una de las escuelas rabínicas de su tiempo. Ahora, veamos las escuelas romanas en el primer siglo, y con esto ya termino. Cuando digo el primer siglo, estoy hablando de la iglesia primitiva. Hoy se sabe que hubo 20 escuelas de gramática en Roma cuando el apóstol Pablo hizo su primera visita a la ciudad. A los jóvenes se les permitía ir a la escuela. Hermano, los descubrimientos arqueológicos en Éfeso indican que la escuela de Tirano estaba a disposición de Pablo cuando necesitaba enseñar la palabra de Dios. Y Pablo enseñaba en esa escuela la palabra de Dios. Hermanos, yo hice un rapidito recorrido por la educación de los jóvenes, partiendo desde Abraham en Ur de los Caldeos, después pasé por Moisés en Egipto, después Moisés bajo la ley, como se enseñó, después las escuelas y las sinagogas en el tiempo de Jesús, luego en el tiempo romano y ahora en la iglesia primitiva. Una formación profunda y detallada de la ley de Dios para todos los hebreos y judíos de la Biblia. Por eso es que muchas personas asistían ahí a esos estudios. Eso quería contarles en el día de hoy. Yo con esto quería terminar, hermanos, nuestros estudios acerca de las costumbres y los usos en los tiempos bíblicos. ¿Qué les parece que oremos para terminar nuestro estudio y darle gracias al Señor? Oremos. Padre Celestial, gracias por lo que hemos aprendido hoy día que no sabíamos. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia, porque hay cosas que no comprendemos a veces, pero gracias porque tu pueblo siempre se educó en tu palabra. Que eso jamás se pierda, Señor, en nuestra iglesia y en nuestra vida como cristianos. Que siempre queramos aprender más y más y más y más de tu palabra, como lo hicieron, Señor, tu iglesia en la época primitiva, lo hicieron, Señor, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, siempre aprendiendo de tu palabra. Gracias te doy, Señor, por este estudio, por los méritos de Cristo Jesús.